La semana pasada estuvimos del 25 al 31. La presentación ya se las enviamos, ¿verdad? Todos los que están metidos en el grupo del WhatsApp ya les enviamos la presentación. Voy a pasar esta nada más para que ustedes sepan. Aquí tenemos las 8 raíces. Vimos la semana pasada, ¿cuál era la raíz número 8? Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Y estuvimos viendo todo lo que tenía que ver con la vestimenta de los sacerdotes, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con lo que ellos se ponían, lo que ellos tenían que vestirse, todas las partes, ¿verdad? Empezamos a vestir el sacerdote desde abajo, ¿verdad? Hasta lo último que ellos se ponen. Y vimos, porque todo lo del tabernáculo lo estamos asociando ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Entonces vimos cómo Jesús es nuestro sumo sacerdote y cómo la Biblia a través de versículos nos habla y nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios. Entonces, cómo Jesús ahora es nuestro representante delante de Dios. Después empezamos con lo que fue el atrio del tabernáculo, ¿verdad? Que es toda la parte que está externa a la tienda principal. Vimos sus medidas, vimos de qué estaba hecho y empezamos a estudiar los dos muebles. El primero era el altar de bronce, o como le llamaban, el matadero, ¿verdad? Recuerden que nosotros estamos, cuando les dije al inicio, bíblicamente se empieza de el arca hacia afuera. Dios da las instrucciones del arca hacia afuera, pero cuando empezamos a estudiar, nosotros empezamos de afuera hacia el arca. Estamos haciendo el recorrido que nosotros los seres humanos necesitamos. Y entonces lo primero, cuando entramos al atrio, lo primero que nos vamos a topar es el altar de bronce, donde se sacrificaban los animales, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces se necesitaba esos sacrificios. Y lo asociamos con, para nosotros, ¿cuál es el altar de bronce? La cruz. ¿Se acuerdan? Ahí fue donde nuestro cordero inmolado, dice la palabra, ¿verdad? Fue llevado y murió por nosotros una vez y para siempre. No se necesita que Jesús esté muriendo y muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. No es necesario. Una vez y para siempre. Ese es el primero. Luego vimos el lavacro o la fuente de bronce, que es donde el sacerdote tenía que lavarse. ¿Era símbolo de qué? De la palabra de Dios. Entonces nosotros llegamos, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia todo nuestro pecado, pero seguimos caminando en el evangelio. Y mientras seguimos caminando en el evangelio, necesitamos seguir limpiándonos, purificándonos. Y vimos pasajes como: ¿con quién limpiará el joven su camino? Con tu palabra, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios la que nos ayuda a vivir una vida en santificación mientras esperamos que Cristo venga. Hasta ahí en el atrio. Luego vimos las cortinas, ¿verdad? Que lo cubrían ya la tienda principal, como se conoce el tabernáculo. Y entramos al lugar santo. Y del lugar santo solo nos alcanzó a ver el candelabro. Y el candelabro es la luz de esa tienda. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no vivirán en oscuridad, porque tendrán la luz de la vida. Y en Juan 9:5 también, que fue el verso que les di, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ahí quedamos. Entonces vamos a terminar los dos muebles o los dos, ¿verdad?, cositas que nos hacen falta del lugar santo para terminar con esta parte del tabernáculo. Y la segunda es la mesa de los panes de la proposición. Y ahí les pongo la base bíblica. Recuerde, ya usted lo tiene la presentación. Usted, si se queda un poquito atrás, puede seguir ahí.
Dice que esta mesa, que más o menos es como una forma así, ¿verdad? Según la descripción que se da bíblicamente, tenía como esta forma, se colocaban 12 panes encima de la mesa y también un aceite que era el que se tenía que estar vertiendo encima de los panes, porque recuerden que los panes sí eran comestibles, eran de verdad. Entonces, para cuidarlo de los insectos, cuidarlo de que no se pusiera malo, feo, entonces no se llenara de moho, le rociaban un aceite. Entonces ahí también hay algunas imágenes donde sí se ve como unos vasos, que eran los vasitos del aceite. Entonces estaba igual como todos los muebles, hecho de madera de acacia, cubierto de oro. Se guardaban los 12 panes. Entonces estamos hablando de que entramos, ¿verdad?, a la tienda del tabernáculo. Pasamos la puerta del tabernáculo. A mano izquierda encontramos el candelabro de oro. Ya lo vimos. Y a mano derecha, la mesa de los panes de la preposición. Entonces ahí, de la proposición, perdón. Estaban los panes al lado derecho. ¿Qué recordaba o por qué era importante esta mesa? Esos panes le recordaba al pueblo la provisión de Dios. Ellos, recuerden, estuvieron en el desierto, han estado ahí, ¿verdad? De que salieron de Egipto, Dios los ha estado alimentando una y otra vez. Y esto, todo lo del tabernáculo iba a ser un recordatorio el resto de los años que ellos iban a estar como nación. Entonces, ¿qué les recordaba? Les recordaba que la provisión de ellos viene de parte de Dios. Que Dios es el que les provee para todo. Él es el sustentador de la vida. El pan era muy importante para los israelitas. El pan era parte de su dieta. Por eso es que cuando ellos están en el desierto, Dios les envía maná, que era más o menos una semilla que ellos tenían que machacar, ¿verdad?, para formar su pan o sus tortillas, es porque era parte de su dieta. Entonces es muy importante para ellos. Entonces es un reflejo, es un recordatorio de que Dios es el que sustenta la vida. Ahora, si nosotros nos vamos al nuevo pacto, que es el pacto para nosotros, que ahorita repetimos el versículo que me encanta, ¿verdad?, que es el mejor pacto, que es el de nosotros. Entonces vamos a recordar cuando Jesús está en la cena, en la última cena. Y él toma pan y lo parte en pedacitos y lo da a sus discípulos. Y él dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Coman y hagan esto en memoria de mí. Entonces, ahora Jesús está diciendo que Él es el pan. O sea, Él es el sustentador de vida para nosotros. Él es nuestra provisión diaria. Él es nuestra provisión diaria. Entonces tenemos unos pasajes como Juan 6:35. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sustenta. Él es el que nos da vida. Él es el pan de vida. En el mismo capítulo de Juan 6, pero más adelante, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre. Entonces ya tenemos ahora en Jesús, cuando nosotros vemos el pan, que es diferente a como lo veían los israelitas, cuando nosotros vemos el pan, vemos a Cristo. Y vemos su cuerpo. Y eso Él nos lo recuerda. Incluso ya después, cuando nosotros leemos en Corintios el establecimiento de la cena para la iglesia, volvemos a tener el pan. Y entonces partimos el pan, se come el pan. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, dice el Señor. Coman de esto y beban de esta copa. Cada vez que hagan esto, la muerte del Señor anuncia. Entonces, esto es importante para nosotros. Él es nuestro pan. Él es nuestro pan. Entonces, ya entramos. Estamos parados aquí. Tenemos el candelabro. Tenemos la mesa de los panes.
¿Y qué nos topamos al frente? ¿No se acuerdan? ¿Qué hay al frente? Nos falta un mueble. Está comiendo don Efraín. Por eso está comiendo. El altar del incienso. El altar del incienso. Ahí está la descripción en Éxodo 30, capítulo 30. Usted puede encontrar cómo tenía que ser ese altar. Estaba colocado exactamente al límite, frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí estaba. Entonces, ese era el altar del incienso. Igual, hecho de madera de acacia con forrado o envuelto en oro. Entonces, ¿qué se hacía en este altar? Más o menos era una forma así, como lo describen, ¿verdad? Incluso a esto se le llama corona. Estos son los 4 cuernos, que muchos de los utensilios del tabernáculo habla de esos 4 cuernos, muchos lo tienen. Entonces tenía que tener sus barras para ser cargado. Entonces así era como lo describen. ¿Qué se hacía ahí? Ahí se quemaba el incienso. Era un incienso especial, no era cualquiera, y era uno que se utilizaba solo para el tabernáculo. O sea, no era que usted lo conseguía y lo compraba y lo ponía en su casa y ahora su casa olía a tabernáculo. No, era solo para el tabernáculo, era especial. Nadie podía utilizarlo para otra cosa que no fuera para el tabernáculo. 2 veces al día tenían que ir y poner incienso y quemarlo, 2 veces al día. O sea, siempre esa tienda estaba llena de ese olor, de ese perfume, 2 veces al día. Y el día de la expiación, que era el día más importantísimo, recuerden que era una vez al año, igual, en los otros libros van a explicar más estos días, porque a nosotros en Éxodo no nos tocó meternos mucho en estos días, pero los compañeros que van a estar en los próximos libros, ellos tienen que entrar en las celebraciones o las fiestas más detallados. Entonces ahí van a ver ya explicado que era el día de la expiación, pero como ustedes ya tienen la imagen del tabernáculo, va a ser más fácil unir las 2 cosas. Pero era el día en que el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo una vez al año, y él tenía que tomar de este incienso y llevarlo al lugar santísimo. Entonces toda la tienda, todo el tabernáculo se llenaba de este aroma que era tan rico y tan importante. Ahora, ¿qué es la representación de esto en el nuevo pacto para nosotros? La representación de esto nosotros lo encontramos en Apocalipsis 5:8. Ya estudiamos Apocalipsis. Entonces, este no lo puse, pero si usted se va a Apocalipsis 5:8, ese no lo puse en la presentación, pero como todos andamos Biblia, dice Apocalipsis 5:8. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué simboliza ese incienso que se quema ahí? Eso simboliza las oraciones, la intercesión. Ese bíblicamente, igual usted en Apocalipsis 8:4 es otra base bíblica que usted puede poner ahí para darle el significado a este incienso. Son las oraciones, es la intercesión que se da. Pero recuerden que todo lo que estamos viendo del tabernáculo lo estamos asociando ¿con quién? Ahora sí me contestan más, ya me contestan más que la semana pasada. Con Cristo, Jesús, Él es el importante para nosotros. Entonces cuando yo entro, vea que venimos haciendo el camino de nosotros.
para llegar a la presencia de Dios, que es el arca. Entonces yo vengo, paso el altar, el sacrificio, que es Jesús, bueno, el sumo sacerdote, que es el representante, Jesús, sacrificio, Jesús como el cordero, el lavacro, la palabra que me permite vivir una vida de santidad. Entro a la tienda, está el candelabro, ¿verdad? Que es la luz. Jesús es mi luz, ¿verdad? Él es la luz del mundo. No vamos a ocupar, recuerden, en la nueva tierra otra luz, porque su gloria va a ser suficiente. Entonces Él es mi luz, Él es el que alumbra mi camino, Él es el que me da luz. Del otro lado tengo los panes, Él es mi sustento, Él es el pan de vida, Él es el que me transmite vida a mí, porque Él es el sustentador de la vida. Y sigo avanzando, y ahora tengo el incienso, que son las oraciones y la intercesión. Pero aquí lo vamos a aplicar a las oraciones que Cristo hace por nosotros y la intercesión que Él hace por nosotros. Porque Él es el que nos está intercediendo todos los días delante del Padre por usted y por mí. Él es el que intercede. ¿Y dónde dice eso en la palabra? Aquí, primera de Juan 2:1. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, que es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Entonces, si pecamos, ¿quién está ahí intercediendo por nosotros? Cristo. Él es el que está hablando por nosotros, Él es el que está intercediendo por nosotros. Yo les decía, no me acuerdo en cuál semana, que gracias a Dios por Cristo, porque si nosotros nos presentáramos delante de Dios así como estamos hoy, se abriría la tierra y nos tragaría, o nos cae un rayo, o explota el volcán Irazú y nos caen las piedras hasta aquí. Pero cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, que ahorita vamos a ver porque ya vamos a correr el velo, y nos presentamos delante de la presencia de Dios, el que está delante de nosotros es Cristo. Entonces, cuando Dios pone su mirada en nosotros, imaginémonos como si fuera esa escena. Sabemos que Dios nos está viendo todo el día, constantemente, incluso que nosotros ahora somos ese tabernáculo, esa morada de Jesús. Pero si nos presentáramos delante de Dios, Él estuviera ahí, y Él nos ve con sus ojos como los de Superman, nos atraviesa con fuego, ¿verdad? Pero tenemos a Cristo que se pone delante, y Cristo está intercediendo. No, Padre, pero es que yo morí por Él. Es que sí, mintió, pero yo morí por esa mentira. Yo derramé mi última gotita de sangre, a mí me latigaron, a mí me pusieron la corona de espinas, a mí me crucificaron por lo que Él hizo, por lo que usted hizo, por lo que yo hice. O sea, ahí está Cristo intercediendo por nosotros. Otro verso, Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Entonces, este mueble del altar de incienso es como la culminación del trabajo expiatorio de Cristo. Vemos que cada uno de los muebles es Cristo dando su vida por nosotros, Cristo como cordero, Cristo en ese altar muriendo en la cruz, Cristo como nuestra luz, Cristo como ese pan que se desbarata también, ¿verdad? Que es símbolo de que su cuerpo fue desbaratado. Cristo intercediendo por nosotros todos los días delante del Padre. Es todo el plan expiatorio de Cristo hacia nosotros. Por eso es que decidimos estudiarlo de afuera hacia adentro, porque vamos haciendo ese camino, cómo nosotros nos acercamos a la presencia del Señor. Entonces, hasta aquí
Eso sería lo que culminamos de la semana pasada. ¿Nos queda claro atrio, lugar santo? ¿Sí? Porque hoy vamos a entrar al último espacio que nos corresponde. Entonces, en la misma presentación ustedes tienen el tabernáculo, parte 2, que eso es de Éxodo 32 a Éxodo 40. Recuerden, yo les dije, ¿verdad? Cuando nos vamos desde el Éxodo 25, que fue el que tuvimos la vez pasada, es toda la explicación de Dios, dando el detalle, ¿verdad? Con lujo y detalle, la descripción de cómo Él quería cada uno de estos utensilios, de estos muebles, y después ya del 32 al 40 viene cómo los hicieron. Entonces es como, si usted lo lee, es como repetitivo, por eso los estamos uniendo todos los pasajes en uno solo. La raíz número 9. Dios es misericordioso. Raíz número 9 y la última del libro de Éxodo. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y tenemos nuestro árbol de Éxodo completo, ¿verdad? Dios no olvida su pacto. Dios es Jehová, mi redentor. Dios es mi libertador. Dios es sanador. Dios es proveedor. Dios es mi estandarte. Dios es santo. Dios con nosotros, Emmanuel. Y Dios es misericordioso. Ahí tenemos las 9 raíces. Y el versículo que quiero que estemos recordando, ¿verdad? Que es el que les decía que hablaba de nuestro pacto, es Hebreos. Hebreos 8:6. Pero ahora Jesús, nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. Se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor ¿de qué? Un mejor pacto. Entonces, ¿en cuál estamos nosotros? En el mejor pacto. Diga, yo estoy en el mejor pacto. Nacimos en el mejor pacto. Gloria a Dios porque nacimos en el mejor pacto. Con Dios, basado en... Por eso es el mejor pacto. Porque nosotros tenemos las mejores promesas. Tenemos las mejores promesas. Por eso es el mejor pacto. Ahora sí, vamos a entrar al lugar santísimo. Entonces, no se nos puede olvidar, recuerden, venimos de afuera, estamos afuera, entramos por las primeras puertas del atrio. Lo primero que nos topamos, ¿qué es? El altar de bronce, que para nosotros sería la cruz. Cristo murió como nuestro cordero. Seguimos avanzando, después del altar está el abacro, que para nosotros es la palabra de Dios, la que nos ayuda a vivir en santidad en nuestros años, los que Dios nos permita, 100, 120, 80, 90, los que Dios le permita, es la que nos permita, nos permite limpiarnos constantemente. Ya pasamos el atrio, entramos por las puertas, ahora vamos para la tienda, el tabernáculo. Entramos al tabernáculo, lo primero que vemos que es a mano izquierda, el candelabro. ¿Qué simboliza? ¿Quién es nuestra luz? Cristo es nuestra luz. Y volteamos la mirada al lado derecho, ¿qué nos encontramos? La mesa de los panes. ¿Qué son los panes? Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sustentador de vida. Él es el que nos da vida, Él nos da la provisión. Avanzamos un poquito más. ¿Qué nos encontramos? El altar del incienso. ¿Qué nos recuerda el altar del incienso? Cristo intercediendo por nosotros. Cristo intercediendo, sentado, ahí lo vimos en el último, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora, un pasito más, ¿qué nos vamos a topar? ¿Qué nos vamos a topar? El lugar santísimo. ¿Pero qué nos topamos después del altar del incienso? Ya se los dije. El velo. Entonces vamos a ver el velo. Aquí me faltó el título, pero ustedes ahí... Este es el velo. Eso es una imagen, un dibujo, usted puede encontrar unos más bonitos, pero el velo era lo que separaba nada más
Era un velo, era una tela. Dice que esta tela estaba hecha de lino finísimo, lino torcido. Ese torcido era un proceso que le hacían al lino y llevaba más trabajo y lo hacían más fino. Igual, intercalado con hilos en tonos azul, púrpura, carmesí y con diseños de querubines. Entonces, tenemos igual el velo, es una tela que es la única que divide la presencia de Dios, que es la que está en el lugar santísimo, de el resto de el espacio que es el lugar santo. Entonces, ese velo era muy importante. Ese velo, después del velo solo podía entrar el sumo sacerdote, nadie más podía entrar después del velo. Si alguien entraba después del velo, moría. Incluso si el sumo sacerdote entraba y no había hecho expiación por sus pecados, por los pecados, o sea, no se había puesto calzoncillos, ¿se acuerdan? Si iba sin calzoncillos, no se había puesto su vestimenta bien, no había hecho el proceso todo como era indicado, todo. Él entraba después del velo, moría. Porque después del velo estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Entonces era muy importante todo el proceso que estaba haciendo ese sumo sacerdote para poder entrar a donde estaba el arca, la presencia de Dios. Pero aquí está algo que para nosotros es hermosísimo y es como la cereza del pastel. Porque cuando nosotros nos venimos al nuevo pacto, nuestro pacto, el mejor pacto, con las mejores promesas, hay algo que sucede con ese velo el día que Cristo muere. Y dice la palabra en Mateo 27:50, dice: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Ahí está Él en el altar, muriendo, siendo ese cordero. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. ¿Y por qué digo que es la cereza del pastel? Porque ya no hay nada que a nosotros nos impida entrar a la presencia de Dios. Porque Jesús con su muerte expiatoria rasgó ese velo. Y ahora nosotros tenemos un acceso libre a la presencia del Señor. Usted y yo, los del nuevo pacto, los de las mejores promesas, gozamos con ese acceso. Tenemos esa libertad de poder entrar, no que alguien entre por nosotros, no que haya un líder, que vaya a ser el que va a orar, no que el pastor es el que ora por mí, no, usted y yo podemos entrar a la presencia del Señor. Eso es lo que simboliza y lo que para nosotros es importante, ese velo. Hay otro pasaje, Hebreos 6:19, dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Una vez más, entramos por esa cortina, por esa tela que impedía la entrada. Nosotros ahora la podemos cruzar. Y uno más para que nos quede clarísimo. Hebreos 10:19 al 22 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía. ¿A dónde? ¿Y qué había en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Pero ahora usted y yo podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo. O sea, no es del tabernáculo, no es del templo de Salomón, no es del templo que estamos viendo los domingos, ¿verdad? El que construye Esdras y Nehemías y Zorobabel. No es ese templo, no es el que está empezando a construir ahí, ¿verdad? No, nosotros entramos al lugar santísimo del cielo, por causa de la sangre de Jesús.
Dice el 20 y subraya el 20 en su Biblia y no se lo olvide. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Usted puede darle gracias a Dios. Es que esto es chivísima, chiquillos. O sea, es súper emocionante. Es que si vamos entrando, o sea, si usted hace el recorrido en el tabernáculo, vamos entrando, hay un momento en que algo nos para, nos detiene, no podemos seguir. Pero para nosotros no. Es como que usted haga suave, 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 un toque. Con permisito, que yo puedo entrar. Yo aquí puedo pasar. Porque por la sangre de Cristo nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que había en el lugar santísimo. Y no cualquier lugar santísimo, es la presencia de Dios. Incluso nos habla del cielo mismo. Entren confiadamente al trono de gracia. Entren confiadamente. Ya no tenemos que acercarnos, nosotros no tenemos que acercarnos a Dios a través de sacerdotes. No tenemos que acercarnos a Dios a través de otra persona que nos represente. Nosotros solitos podemos acercarnos a la presencia de Dios. No ocupamos sacrificios, tenemos la sangre de Cristo que ha sido rociada, dice, en nosotros. Ahora sí, cuando ya corremos las cortinas y entramos al lugar santísimo, ¿qué nos vamos a encontrar? El arca del pacto. El arca del pacto. El arca la vamos a dividir en dos porque se dividía en dos, aunque los dibujos cuesta mucho encontrarlo dividido. Entonces, en esta imagen que está aquí, el arca, quítele de aquí para arriba, quítele esta parte, ¿verdad? El arca es solo esta caja aquí abajo, que está aquí, este cajoncito. Ese cajoncito es el arca, igual hecha de madera de acacia, recubierta de oro. Tenía unos anillos, estos anillos de oro, y tenía unas barras que atravesaban esos anillos, porque el arca nunca podía ser tocada. El arca tenía que estar lista para ser transportada en cualquier momento. Si Dios decía, nos vamos, se agarraba el arca y tenía que avanzar. Vamos para la guerra, y Dios decía, mi presencia, agarraban el arca, vamos para la guerra. Entonces tenía que estar lista para ser transportada. Por eso siempre estaba con sus barras, ¿verdad? En estos anillos de oro para ser transportada. Incluso yo le decía a uno de mis estudiantes que estamos viendo Panorama, hay una escena donde el arca la roban, ¿verdad? En una de las guerras, y hay unos personajes que deciden ver qué hay dentro del arca y mueren. Yo le decía, esa escena de Indiana Jones ya estaba en la Biblia, la agarraron de la Biblia, ¿verdad? Era el lugar de la presencia de Dios. Entonces era un mueble santísimo. O sea, simbolizaba la presencia de Dios. Nada más recordemos que cuando nosotros vemos la descripción que Dios le está dando a Moisés, Dios empieza con el arca. Es lo primero que Dios describe, el arca. Y esto lo que nos hace a nosotros recordar es que todo el proceso de salvación viene de Dios. Todo el proceso de la expiación de nuestros pecados viene de Dios. Por eso el arca es el primer mueble que se describe. Lo primero que Dios dice, estos van a hacer esto, y empieza con el arca. No empieza con nosotros, no somos nosotros acercándonos a Dios, es Dios buscando la manera en que que Él se pueda acercar a nosotros. Él es santo, 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 santo. Por lo tanto, exige una perfección para acercarnos a Él. Y es Dios dándonos a nosotros el medio para acercarnos a Él. Por eso el arca es el primer mueble que se describe. Ahora, nosotros lo hemos estudiado, repito una vez más,
de la manera de nosotros entrando a la presencia de Dios. Dentro del arca se guardaban las tablas de la ley. Esas que Moisés, Dios está escribiendo Dios las hizo y Dios las escribió, dice la palabra. Esas son las que se guardaban ahí adentro del arca, también con una vasija de oro que tenía maná y la vara de Aarón que había reverdecido. Entonces, esas tres cosas estaban dentro del arca. Hay diferentes nombres, ¿verdad? En la Biblia lo vamos a encontrar como el arca de Dios, el arca del pacto de Jehová, el arca del testimonio, el arca del Señor. Recibe diferentes nombres, pero es el arca. Ahora, el arca tiene una parte que es la más importante, y es lo que se llama el propiciatorio. El propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Aquí tenemos otra imagen que tal vez la barrita nos hace la diferencia. El propiciatorio es la tapa, lo que está arriba. Esta parte, digamos, de aquí es el propiciatorio. Estaba hecha completamente de oro macizo. Estaba hecho de oro. Encima tenía la figura de dos querubines que tenían que estarse mirándose a uno al frente a otro y con sus alas extendidas, así lo describe la palabra. Entonces, por eso estas imágenes se apegan mucho a lo que podríamos pensar que se hizo ahí. Ahora, ¿qué es el propiciatorio? Porque propiciatorio, esa palabra significa donde Dios es propicio, o también significa cubierta. Eso es lo que significa propiciatorio, una cubierta, o donde Dios es propicio. Y Dios prometió estar sobre el propiciatorio. Entonces el propiciatorio, esta tapa, esta cubierta, era el lugar supremo de la manifestación de la gracia de Dios. El sacerdote entraba con sangre del sacrificio y venía y lo rociaba encima del propiciatorio, de esa tapa. Ahí ponía la sangre de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ahí se manifestaba la gracia de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 2:2? Y Él es, ¿quién? ¿Pero de quién está hablando el pasaje? Porque nosotros lo vamos a llevar todo a Jesús, a Cristo. Entonces, el propiciatorio, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Entonces, ya tenemos, ¿verdad?, que actualmente nosotros tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, una vez y para siempre. Él es el sacrificio. Nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, cuando nosotros vemos el propiciatorio, y nada más me voy a devolver aquí para tener la imagen. Cuando nosotros vemos el propiciatorio, lo que tenemos que tener en mente es que era el trono de Dios. Ahí se posaba la presencia, la Shekinah de Dios encima del propiciatorio. Ese era su trono en la tierra, el propiciatorio. Ahí era donde estaba la presencia de Dios. Entonces, y Dios nos invita a acercarnos. Y entonces es el otro pasaje que quiero que leamos, que es Hebreos 4:6. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, ¿qué vamos a recibir? Su misericordia. ¿Y cuál es la raíz de hoy? Dios es misericordioso. Allí vamos a recibir su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. El propiciatorio es el asiento, el trono de la misericordia de Dios. Ese es el propiciatorio.
Ahí se asienta la misericordia de Dios. Nosotros por nuestros pecados merecíamos la ira de Dios, el castigo eterno, el castigo de nuestra paz, dice la palabra. Pero ahora por medio de Cristo nosotros recibimos la misericordia. Ese es el que les digo, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando ya nosotros llegamos al arca, después del velo que tenemos acceso por la sangre de Cristo, el velo fue rasgado, ya no hay nada que nos impida llegar al lugar santísimo. Su sangre ha sido derramada en nosotros, entonces hay perdón de pecados. Yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, cuando corro el velo, me topo con el arca, que es el símbolo de la presencia de Dios. Ahí está. Y encima está el propiciatorio, donde Dios es propicio, o sea, donde la misericordia de Dios está sentada ahí. Yo tengo acceso ahora a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Y ahí se termina el tabernáculo. ¿Vieron qué bonito el camino de salvación y expiación? Ahora, hay otras cosas que tienen otros significados y números y cosas que usted puede encontrar en otros libros de estudio, en otros comentarios de estudio. Pero lo que más nos interesa a nosotros es llevarlo a Cristo, a nuestro camino de salvación, a cómo Dios hace ese camino para nosotros. Ahora, no podemos terminar el estudio de Éxodo sin tocar Éxodo 32, 33 y 34, porque ahora vea lo que vamos. Una vez más. Vean lo que vamos. Qué cansado, ¿verdad? La desobediencia a Dios en la vida de sus hijos trae que se tenga que dar la disciplina de parte de Dios. Entonces, y la desobediencia no permite que nuestra vida progrese. No permite que avancemos. Y en la historia de Israel, en el pueblo de Israel, precisamente en este que estamos leyendo, bueno, en todo, pero sí todo, porque después pasamos a Jueces y es peor todavía. Pero cuando leemos la historia del pueblo de Dios, vamos a ver que ellos son un escenario completo de desobediencia. O sea, si usted quiere ver qué era la desobediencia, léase la historia del pueblo de Israel. O sea, son desobedientes constantemente. Incluso cuando uno estudia el libro de los Jueces, que ojalá en algún momento, recuerden que nuestra meta es estudiar todos los libros de la Biblia. Si estudiamos el libro de los Jueces, hay un círculo vicioso en el pueblo de Israel, donde ellos están bien, glorifican a Dios, agradecen a Dios, alaban a Dios, adoran a Dios, pero después se vuelven al pecado. El pecado terrible del pueblo de Israel siempre fue la idolatría. Y se vuelven a otros dioses y idolatran. Y entonces como dejaron a Dios por otros dioses, viene el castigo de Dios. Y Dios levanta pueblos que vienen y los atacan y los conquistan y los aprisionan y les roban. Porque Dios tiene que corregir el pecado de su pueblo. Y ellos claman al Señor y oran al Señor para que Dios los liberte de todo eso que están viviendo. Y Dios levanta un juez. Dios levanta a Débora, a Sansón, todos los jueces que usted se sabe. Dios lo levanta y ese hombre lo utiliza para traer libertad al pueblo de Dios. Y otra vez el pueblo de Dios alaba al Señor, adora al Señor, pero otra vez vuelven a caer en el círculo de desobediencia. Ahora, es muy fácil para nosotros juzgar al pueblo de Dios y decir, otra vez, qué cansado, siguen en lo mismo. Pero yo creo, yo no sé usted, pero yo creo que tal vez Dios ha dicho de mí, qué cansado, Gaby, otra vez. Yo no sé usted, o sea, yo no sé. Pero creo que tal vez en algún momento, otra vez, Gaby, otra vez. Pero ya no habíamos corregido eso. Ya no habíamos trabajado en esa área. Y otra vez estamos en lo mismo, porque juzgar al pueblo que estamos leyendo es muy sencillo. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos que escribir nuestra historia de vida
¿Dónde estaría ahí nuestro círculo? ¿Dónde estaría nuestro círculo, verdad? ¿Dónde? Entonces tenemos que, tomamos el pueblo de Dios como un ejemplo de desobedientes para nosotros no ser desobedientes, sino volvernos y ser una persona que ame la obediencia a Dios. Entonces, hay desobediencia en el pueblo, una vez, ¿verdad? Una vez más volvieron a fracasar, volvieron a hacerlo mal. Moisés está en el monte, lleno de la presencia de Dios. Dios le está hablando todo el tabernáculo, le está diciendo, haga esto, y un pronto otro Dios dice, ay Moisés. Recuerden que yo se lo traduzco a Gaby habla hoy. Usted lo lee en la Biblia con las palabras bonitas. Pero Dios le siempre hago la salvedad porque ¿dónde decía eso? No, usted lo lee ahí con las palabras bíblicas. Dios le dice, ay Moisés, baje. Ya no dice mi pueblo. Dios no dice mi pueblo. Ahora dice, tu pueblo, el que usted sacó, están haciendo ahí abajo un desmadre. Otra vez, lo que les dije que no hicieran, lo están haciendo. Les dije que no hicieran ídolos, ahí están, se acaban de levantar un becerrito, una vaquita de ídolo. Vaya, véalos. Y viene Moisés. Bueno, voy a leerles el pasaje mejor para que después les sigo leyendo en mi versión. Éxodo 32. Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo hasta aquí desde la tierra de Egipto. Vea qué mala, ese tipo, vea qué malagradecidos. Dice el 2. Aarón les respondió, ay Aarón, quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráigamelos. Entonces se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, dice el verso 4. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó. Quiero que vean estas tres cosas porque después Aarón quiere hacerlas de Pilato. Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó. Él lo hizo, ¿ok? Hasta darle la forma de ¿qué? De un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. O sea, le atribuyeron al becerro hecho por manos humanas, que era el que los había sacado de Egipto. Todos los milagros que ellos vivieron se los dieron al becerro. Y aparte de eso le llamaron Señor. ¿Se acuerdan? El Kyrios, el dueño, el amo absoluto de todas las cosas, lo vimos en las primeras. Le atribuyeron el nombre Señor, Señor. Y entonces viene Moisés, ¿verdad? Bajando y se topa con Josué. Y porque Josué no estaba hasta arriba, ¿verdad? Se lo topa en el camino y viene y le dice, y van y empiezan a escuchar bulla y le dice Josué, ay, están atacando el campamento, hay guerra abajo. Y Moisés le dice, no hombres, eso no es guerra. Está un fiestón estos, ¿verdad? Otra vez de desobedientes. Y cuando llegan, los ven, dicen que ya la fiesta había llegado a extremos de parecerse a las fiestas paganas. Y incluso estaban siendo la vergüenza, así lo dice la Biblia, la vergüenza de los que lo estaban viendo. Y Moisés, la escena esa que vemos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Tira las tablas se desesperan. Le dice a Aarón, ¿por qué hiciste esto? Y dice el descarado, ay, ellos tenían ganas de ir, entonces me trajeron el oro, yo lo tiré al fuego y ¡pum! Apareció el becerro. Así lo dice, léalo. Ahí apareció.
Y Moisés estaba tan indignado, tan molesto. ¿Por qué? Porque Dios estaba tan indignado, tan molesto. La santidad de Dios había puesto un celo en Moisés de esa santidad. Y Moisés estaba realmente molesto. Destruye al becerro, quema al becerro y quema y revuelve el becerro con las aguas y le dice a todos que se traguen el agua. No sabemos por qué hizo eso, pero él lo hizo. Y después dice que se aparta del campamento y llama y dice: ¿quiénes están con Jehová? Vengan conmigo. Todos los levitas se vinieron con Moisés. Y ahora sí Moisés le dice: bueno, agarren sus espadas y van a recorrer todo el campamento. Y todo el que adoró al becerro lo van a matar. Es una escena muy fuerte. Y se van todos los levitas. Y ese día mataron como 3,000 personas del campamento. ¿Por qué? Porque el pueblo otra vez más se había vuelto a la desobediencia. Una vez más habían quitado su mirada de Dios y habían hecho ídolos para adorar. Y Dios tenía que castigar esta desobediencia de parte del pueblo de Dios. Y entonces mueren. Incluso, no solo queda ahí, porque el otro que vamos a ver es este, pero no queda ahí la historia. Yo se la voy a narrar porque los pasajes son muchos. Y entonces va Moisés y Dios le dice: bueno, ya, sorry, yo ya hice las tablas, ahora le tocan a usted hacerlas. Y va Moisés y hace las tablitas nuevamente y le dice al pueblo: voy a ir al monte otra vez a interceder por ustedes, pecadores. Así que me esperan esta vez, ¿verdad? Y entonces Moisés se va y sube al monte otra vez y está en una conversación con Dios y Dios está otra vez hablándole y Dios le dice: ¿sabe qué, Moisés? Agarre toda esa gente y ya lléveselos. O sea, que entren ya a la tierra prometida. Primero, antes de eso usted va a encontrar que Dios los iba a fulminar y le dijo a Moisés que los iba a matar a todos y que le iba a dar un pueblo nuevo, y Moisés intercede. Recuerden que Moisés es un tipo de Cristo, ¿verdad? Y entonces vemos a Moisés intercediendo por el pueblo: Señor, no hagas eso, Señor, aplaca tu ira, Señor, no te enojes tanto, Señor, ¿qué va a decir? Entonces ya Dios está un poquito más calmado, pero entonces le dice: lléveselos, ya, yo los voy a hacer entrar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ellos. Voy a mandarles un ángel. Yo no voy a ir con ellos, voy a mandarles un ángel. Y nada más, Éxodo 33, 4 y 5. Este no lo puse, pero en la tarde yo dije: tenemos que leer este pasaje. Éxodo 33, 4 y 5. Y ya voy cerrando. Dice: cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que le dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera solo un instante, los destruiría de camino. Vean qué tercos y rebeldes eran, que Dios dijo: no puedo ir con ellos. O sea, en cualquier momento les pongo el pie. Y se fueron todos. Porque ya me sacan de quicio. Son muy desobedientes. Y entonces el pueblo oye eso. Y Moisés oye esas palabras: ya no voy a ir con ustedes. Y Moisés: por favor, Dios. O sea, no podemos ir a la tierra prometida si no vas con nosotros. No nos saques. Ya era el momento en que ellos salen de ahí, camino a lo que les faltaba para la tierra. No nos lleves si no vas con nosotros. Y todo el pueblo: no nos saques de aquí del Sinaí si no vas con nosotros. Y entonces viene, porque como nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De misericordia. Dios es misericordioso. Él da una segunda oportunidad. Y en el capítulo 32, en realidad en el 34 en adelante, el 34 en adelante, nosotros vemos otra vez la renovación del pacto de Dios con su pueblo. Una vez más, Dios renueva su pacto con su pueblo. O sea, una vez más vemos la misericordia de Dios
con el pueblo de Israel, como la vemos constantemente con cada uno de nosotros. La misericordia de Dios. Y aquí igual vamos a irnos al 35, capítulo 35, y capítulo 34, ahí donde estamos, pero verso 5. Y subráyelo, por favor, márquelo de un color. Con esto terminamos, pero márquelo, enciérrelo. Por eso quiero que lo lean en su Biblia. Éxodo 34, verso 5 en adelante. Dice así: después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés. Y proclamó su propio nombre, Jehová o Yahweh, como usted lo tenga en su Biblia. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Jehová, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Dios mismo hablando de él. Dice: soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Y ahí sigue hablando, pero me interesan esos versos. Me interesan esos versos, porque es Dios mismo hablando, proclamando, diciendo: yo soy el Dios de compasión y misericordia. Yo soy el que tiene un amor inagotable, tan grande, que todos los días, porque la palabra dice que cada día nuevas son sus misericordias. ¿Y por qué cada día? Porque cada día usted y yo necesitamos la misericordia de Dios. Cada día que tenemos acceso al trono de la gracia y vamos delante de Él, usted y yo necesitamos la misericordia de Dios para no caer muertos ahí. Porque hay cosas que deberíamos hacer que no hacemos, y hay cosas que no deberíamos hacer y hacemos. Hay pensamientos que no deberíamos tener. Hay intenciones en nuestro corazón que no deberíamos tener. Hay palabras que salen de nuestra boca que no deberíamos decir. Hay acciones que hacemos, que dañamos a otros, que no deberíamos, que nos separan de la presencia de Dios. Pero aún así tenemos acceso libre a la presencia de Dios, porque su misericordia es nueva con nosotros cada día. ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios hoy? Todos necesitamos la misericordia de Dios. Hoy, mañana, al amanecer, en la tarde, en la noche. Necesitamos la misericordia de Dios. Y eso es lo que así termina el libro de Éxodo, mostrándonos una segunda oportunidad para el pueblo de Israel y hablándonos a nosotros una segunda oportunidad. Dios es misericordioso, nuestra última raíz. Dios es misericordioso. Cierre sus ojos ahí donde usted está y dígale: Señor, gracias, gracias, gracias por tu misericordia. Gracias porque el tabernáculo nos queda como una imagen viva, como una analogía de todo lo que Cristo hiciste por nosotros, de cómo ahora te presentas como nuestro representante, cómo fuiste nuestro sacrificio en ese altar, Señor, que para nosotros es la cruz. Cada vez que vemos la cruz es donde diste tu vida por nosotros. Cómo, Señor, nos has dejado tu palabra. Gracias por tu palabra, porque hoy hemos estado estudiando aquí tu palabra y ella viene y toca fibras en nuestro corazón, en lo más profundo que nadie puede entrar, pero tu palabra sí puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y alumbrarnos y corregirnos, instruirnos, darnos una guía de por dónde tenemos que caminar. Gracias, Jesús, por dejarnos tu palabra. Tu palabra. Gracias por ser nuestra luz, por ser el pan de vida, el que nos sustenta. No estaríamos hoy aquí con nuestros ojos abiertos, respirando, si tú no nos sustentas.
No nos das vida. Gracias Jesús por ser nuestro dador de vida. Gracias porque ya no estoy muerta en mis delitos y pecados, sino que ahora tengo vida y vida eterna por el sacrificio que has hecho. Gracias Jesús, porque todos los días intercedes por mí, porque todos los días estás delante del Padre, recordando tu sacrificio por cada uno de nosotros. Gracias Jesús, porque eres el intercesor más hermoso que tenemos. Gracias Jesús, porque estás ahí todos los días clamando por nosotros. Gracias Jesús, porque por tu sangre, el velo que impedía que nosotros entráramos así en una oración sencilla en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a la presencia de Dios, fue rasgado el día que moriste en la cruz. Y tu velo se rasgó. Y eso me da a mí acceso a la presencia de Dios. Gracias Señor, porque tengo la mejor promesa, y es que no solo puedo hoy presentarme delante de Dios en oración, en alabanza, en adoración, intercediendo por otros, sino que tengo una promesa de vida eterna, que un día yo voy a entrar al lugar santísimo en el cielo. Un día vamos a entrar al lugar santísimo en el cielo, a la misma presencia de nuestro Padre, porque derramaste tu sangre por nosotros. Gracias Jesús. Gracias porque somos del nuevo pacto, con las mejores promesas y con el mejor sumo sacerdote. Y gracias porque tus misericordias me alcanzaron hoy y me alcanzarán mañana. Gracias porque con cada amanecer hay nuevas misericordias para todos nosotros. Gracias Jesús, porque cuántas oportunidades nos das, una y otra, y volvemos a equivocarnos, y volvemos a fallarte, y volvemos a caer, y volvemos a pecar, pero ahí está tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias. Y esta noche te damos gracias porque concluimos el estudio de Éxodo, y hemos recibido tu palabra, y hemos recibido tus enseñanzas. Y hemos recibido cada una de las enseñanzas que nos hablan de tu carácter, Señor. De lo lindo que eres, lo santo que eres, lo bueno que eres, lo misericordioso que eres, lo poderoso que eres, nuestro estandarte, el que va delante de nosotros, el poderoso, el santo, Señor. Gracias, Dios con nosotros, Emmanuel. Gracias porque querías tener una relación con nosotros y nos dejaste el camino a través de Jesús. Y esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que sacaron todas estas noches el tiempo para venir y aprender de tu palabra, Señor. Yo oro para que ella no vuelva vacía, sino que cada uno de los corazones que han estado estudiando, aún los que se han tenido que conectar por diferentes razones y lo han escuchado desde sus hogares, Señor, yo oro para que sus corazones sean tierra fértil en el nombre de Jesús, donde la palabra queda sembrada, pero da fruto, no es para llenarnos la cabeza, Señor. Tu palabra no es para llenarnos de conocimiento, es para aplicarla en nuestro diario vivir, Señor. Y oro para que todos nosotros tengamos la capacidad de aplicar tu palabra en nuestro diario vivir, Señor. De tomar buenas decisiones basado en lo que hemos aprendido a través del estudio de Éxodo, de Génesis, que ya también concluimos, Señor. Gracias. Lleva a mis hermanos con bien de regreso a sus hogares. Guárdalos, Señor, desde que salen de aquí hasta que ponen un pie dentro de sus casas, y dales esta noche una noche que sustente, un descanso que reconforte, que vitalice su cuerpo físico, Señor, y síguenos hablando
en nuestro espíritu aún mientras dormimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.